Bueno, antes que nada me quiero disculpar con ustedes porque el lunes estaba malísima, pero en serio malísima. Por eso no me pude conectar con ustedes. Con decirles que me hisopé 2 veces y fue algo no tan agradable. Y las 2 veces me salió negativo. Dios mío, todo, tanto para influenza, para virus sincitial respiratorio, para COVID, todo negativo, pero yo estoy hecho bolsa, bolsísima. Ahora tengo voz otra vez. Vamos a ver ahí. ¿Estamos bien? ¿O no también? Está en pico yepe ahí, Dios mío. Sí, profe, estamos. Eh, están también, vos estás también así con cuadro gripal, Jazmín. Es desastre estoy, profe. Dolor de cuerpo, espalda, no dormí nada, profe. Y ya me Y, hisopé y todo negativo, pero yo estoy hecha bolsa. bueno, ahí me comprendés entonces. No, yo estaba re mal. Y así ¿cómo se dice? Me pastilleé todas las drogas existentes que podía y no, nada no me hacía. Entonces ya tuve que usar corticoides, 20.000 aerosoles, todos los aerosoles ya gasté. Y ahí mejoré un poquito. Y después yo les llegué a contar a ustedes que tuve un paciente que consumió, ¿cómo es que se llama? Miel de abeja con, no sé, grasa de carpincho o algo así. No les llegué a contar eso a ustedes. Creo que no, profe. Bueno, yo tuve un paciente que llegó así, malísimo por COVID también, y me dijo que tomó eso y que le hizo bien, ¿verdad? Jamás le creí porque para mí era miel nomás y bueno, capaz y sí puede ser, sí, creo que tenía eucalipto también. Y bueno, puede ayudar. No me van a creer que tuve que tomar un poco ese remedio y me hizo bien. Yo no sé qué rayos tiene. Me voy a poner a leer sobre eso porque me hizo bien, o no sé si ya fue nomás ya efecto de los 20.000 aerosoles que estuve utilizando. Lo que sí que ya hace 10 días que estoy así, re mal, re luego. Qué bárbaro. Bueno, vamos a empezar. Hoy, la verdad que la clase de hoy no es tan larga, pero es muy interesante porque habla de la fluctuación hormonal. En realidad, esto está también en el capítulo 82, que ustedes ya leyeron, creo que todo, ¿verdad? Y habla sobre la fluctuación de las hormonas, tanto en la hormona luteinizante, folículo estimulante, y también habla del estrógeno y la progesterona, que son muy importantes para nosotros. Y lo más interesante es que estas hormonas y se secretan gracias a un componente muy peculiar de la dieta. ¿Saben a partir de qué se va a ir secretando esto? ¿Quién sabe? Seguramente ya dieron ya con la profe Ana. No sé, profe. ¿Dieron? No, todavía. Creo que no, profe. Todavía, bueno. No dio todavía colesterol ni lípidos. Líquido sí, profe. Pero ustedes solamente dividen y nada, lípidos después dan metabolismo. Bueno, entonces, a partir del colesterol, ¿verdad? El colesterol es la, el precursor prácticamente de todo lo que es
la síntesis de estas hormonas, ¿verdad? Por eso es que cuando nosotros hablamos, cancelamos, ay, no sé qué hice acá. Bueno, cuando nosotros hablamos de la alimentación en nuestros pacientes, para nosotros es de vital importancia. ¿Por qué? Porque cada componente de la dieta, y en este caso de los lípidos, es esencial. ¿Por qué? Porque nosotros, los lípidos no nos sirven solamente como fuente de energía, sino que también como fuente de síntesis. Y en este caso, síntesis hormonal. Y justamente hay dos hormonas que van a estar involucradas en este proceso y que la síntesis escasa de estas hormonas y pueden generar problemas en nuestro día a día, o en el día a día de nuestros pacientes, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar justamente de esto. Ocultar, acá. Todos pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, por profe, supuesto. se ve. Bueno, entonces vamos a hablar un poquitito de lo que son las funciones sexuales o las funciones de las hormonas ováricas, específicamente el estradiol y la progesterona. Tenemos que saber que los dos tipos de hormonas sexuales ováricas justamente son los estrógenos y los gestágenos. Y el estrógeno más importante y es el estradiol, ¿verdad? Y el gestágeno más importante es la progesterona. Entonces, los estrógenos, ¿qué es lo que van a hacer generalmente en nuestro cuerpo? Porque estas, estas hormonas tienen una función en nuestro organismo. ¿Qué es lo que va a hacer los estrógenos en el cuerpo de una persona? Y bueno, justamente es promover la proliferación y el crecimiento de las células específicas del cuerpo y son justamente responsables de esto que dice acá arriba, de los caracteres sexuales secundarios en las mujeres. O sea que tienen una función importantísima para que una mujer vaya desarrollando esos caracteres sexuales. Perdón. Y la función principal de los gestágenos es también importante porque lo que va a hacer es preparar al útero para qué, para la gestación y a las mamas para qué cosa, para la lactancia. Entonces, ¿quién va a intervenir ahí? Y la progesterona. Entonces, como síntesis, los gestágenos que tenemos o sea, el estrógeno, que es el estradiol, ayuda con los caracteres sexuales secundarios. Y los gestágenos, que en este caso va a ser la progesterona, ayuda para la formación tanto de las mamas o la preparación tanto de las mamas para la lactancia y del útero para la gestación. O sea que tiene una función ahí súper guau, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver acá esta imagen que me parece muy importante porque cuando nosotros estamos hablando del colesterol, como el colesterol es una molécula así, pero en serio, pequeñísima. ¿Se acuerdan de la estructura del colesterol? Eso sí, solamente ya les mostró la profe. No, lastimosamente no tengo acá, ¿verdad? Pero el colesterol es algo diminuto, pero es tan espectacular porque el colesterol, gracias a la acción de otras enzimas también, van a ayudar justamente con el proceso de transformarse o de síntesis del estrógeno y de la progesterona, ¿verdad? Entonces, tiene la vía que pasa a la pregnenolona y esto tiene que tener otra vez la acción de otras enzimas, ¿verdad? Y esto va a convertirse en androstendiona y la testosterona posterior, ¿verdad? Esto otra vez va a tener otra síntesis y llega a lo que es el estradiol y todo pasa por el hígado y en el hígado hay otra vez una formación y una biotransformación de esto
que es importante porque esto va a pasar otra vez a la bilis y se va a eliminar por la orina también y se van a ir uniéndose otra vez después, va a pasar a la circulación y esto va a unirse a proteínas plasmáticas como la albúmina y la globulina y que ustedes van a poder medir en el laboratorio. Por eso es que cuando nosotros hablamos en fisio de la síntesis hormonal es demasiado importante porque puede haber una hiperprolactinemia, por ejemplo, en una persona y esto puede generar alteraciones con los ciclos menstruales, puede haber una presencia de anovulación y eso va a haber evidencia clínica. Entonces, cuando famoso la pacientita viene y dice, ¿sabes qué, doctora? Yo no tengo más, o sea, mi ciclo sexual, mi ciclo menstrual no es regular, por ejemplo, ¿verdad? Dice, yo no estoy menstruando por 3 días, o por 3 meses, perdón, por 3 meses, o por 6 meses inclusive, se le hace un dosaje hormonal a esta mujer, ¿verdad? A esta pacientita, ¿verdad? Y se le pide también prolactina o progesterona, ¿verdad? Y también esto favorece, ¿por qué? Porque la fluctuación de estas hormonas se ven alteradas mismo por la síntesis que van a estar relacionados también con la adenohipófisis y demás, y pueden generar anovulación, y si hay anovulación, no hay fecundación, o la fecundación es mucho más difícil. Por eso es que todo se va relacionando, y no siempre es síndrome de ovario poliquístico, sino que también es problemas a otros niveles, ¿entienden? Y se transforma en clínica en nuestros pacientes. El desarrollo puberal tardío también, que se ve muchísimo y que no es que es algo raro, se puede observar muchísimo en ciertos pacientitos, ¿verdad? Entonces, todo eso se relaciona otra vez con las hormonas. ¿Me están siguiendo hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces, esto no está en el libro. Hay otro, aunque parecido al que está en el libro. Esto sí está ahí en el libro. Entonces, para que yo pueda sintetizar estrógeno y progesterona, y hay una serie de reacciones químicas, ¿verdad? Y tiene lugar, ¿verdad? En ciertas, en ciertas células, ¿verdad? Que es justamente que lo que muestra acá, cómo es que a partir del colesterol, se van, eh, se van sintetizando tanto pregnenolona, progesterona y los andrógenos. Pero esto ocurre a nivel de la célula de la teca. Pero la célula de la teca carece de un componente, que es justamente esta enzima, que se llama aromatasa. Entonces, esta aromatasa al no tener la célula de la teca aromatasa entre sus estructuras, nuestro componente, este andrógeno no se puede convertir en estrógeno. Entonces, necesariamente tiene que ser trasladado desde la célula de la teca hacia la célula de la granulosa y esto tiene que justamente intervenir o tiene que verse afectado por la aromatasa que justamente es estimulada por la hormona folículo estimulante. Ven cómo hay muchos estímulos hormonales acá. Y acá hay otra vez otro colesterol que es el LDL y acá la hormona luteinizante, pero acá interviene la hormona folículo estimulante que sí tiene acción sobre las células de la granulosa, pero no sobre las células de la teca. Entonces, al haber esa acción, puede activar la aromatasa y esta aromatasa lo que va a hacer es convertir este andrógeno en estrógeno. Y esto es lo que ocurre en el proceso de síntesis. Esto es a nivel molecular y esto es a nivel celular. O sea, ¿qué, mamá? Yo tengo ahí unos componentes y un poder enzimático muy potente y acción hormonal necesario ¿para qué? Para que pueda sintetizar tanto progesterona como lo que son los estrógenos. ¿Entendieron esta parte? De este cuadrito puedo sacar muchísimas preguntas. ¿Rindieron bien? ¿Qué tal rindieron? Bien, bro. Bien, bro. Bien, bueno, Bien, profe. genial. ¿Ustedes están entendiendo mis clases?
Sí, profe. Sí, profe. Si no entienden, que chicos, díganme. No entiendo, profe. Sabes que puedes poner más imágenes, puedes poner más letras, podés hablar más, no sé, algo, díganme. Si es que no están entendiendo. Porque fisio es la base de todo. Si ustedes entienden bien fisio, van a entender. Miren, fisio y bioquímica, así se van juntitos de la mano, hermanos son. Porque como se dan cuenta luego acá, ¿verdad? Hablamos de estructuras moleculares y hablamos también a nivel celular, y esto también es bioquímica, ¿entienden? Entonces, bioquímica y fisio tienen que fijar súper bien, y esta es su oportunidad. Entonces, las células, a nivel celular ocurre también todo este proceso de síntesis, y sabemos que las células de la teca carecen de esta enzima importantísima, que es la que se va a encargar de producir o de transformar estos andrógenos en estrógenos. Y bueno, ahora bien, hay otra función muy importante, que es justamente cómo es que se van a ir transportando, cómo es que se transportan los, ¿cómo se dice? Estos estrógenos y progesteronas también, ¿verdad? En la sangre. Y generalmente están unidas a proteínas. Y las proteínas plasmáticas son las que tienen esa función, ¿verdad? De transportar. ¿Y quiénes son las principales encargadas, o quiénes son las que se encuentran dentro de esas proteínas plasmáticas? Y son las albúminas y las globulinas. Específicamente son las que se van a encargar de transportar tanto estrógeno como progesterona a lo largo de todo nuestro sistema, la circulación en sí, ¿verdad? Y esto es para ustedes otra vez relevante, porque van a poder medir. Espérenme que 5 segundos les voy a mostrar una imagen en hormona. Como cosas por hormonas esteroides. Acá está. ¿Por qué es importante que yo sepa cómo es que se transporta en la sangre? ¿Todos están viendo esto que estoy mostrando? Sí, profe. Porque yo puedo medir en la sangre. Y yo tengo que tener un, ¿cómo se dice? Un valor, el valor o la concentración que yo voy a encontrar de progesterona en la sangre, y es relevante. ¿Por qué? Porque la progesterona me va a indicar si es que mi paciente está ovulando. Eso es importantísimo. O sea que la progesterona tiene una función de prácticamente detectar el proceso o confirmar la ovulación y la formación del cuerpo lúteo. O sea, yo no es que no es que esa hormona está ahí tecoreí nomás y circulando por todo mi cuerpo. No, tiene una información importante. Por eso es que nosotros tenemos que saber cuándo pedir, porque como son hormonas, estas fluctúan. Entonces, la determinación debe interpretarse justamente en la fase luteínica de todo el ciclo, ¿verdad? O la fase luteica del ciclo mensual de las mujeres. No es que nosotros pedimos un dosaje hormonal cuando a nosotros nos cante la gana. No. Así como hablamos del cortisol y demás hormonas anteriormente, estas hormonas también tienen una función y tienen un periodo en donde ustedes tienen que indicar su dosaje, y para tener un valor real. ¿Y para qué lo que yo voy a pedir eso? Y justamente para confirmar la ovulación y la formación del cuerpo lúteo en ese paciente. Por eso es que yo estoy pidiendo esto. Y por eso es que hablamos cómo es que se transporta, porque al fin y al cabo me va a ayudar ese transporte y las uniones que son bastante laxas entre estas dos proteínas plasmáticas, tanto la albúmina como la globulina, que nuevamente va a tener implicancia porque puede liberarse. Entonces,
que la importancia de esas uniones que sean laxas es que éstas se pueden liberar con rapidez y entonces dura aproximadamente, no sé, 20 a 30 minutos por ahí unidas a esas proteínas y después ya se liberan. Y ahí nosotros estamos dosando eso. Ahora, nosotros estuvimos hablando, espérenme que acá, nosotros estuvimos hablando del hígado. Pero ¿por qué lo que tiene el hígado importancia justamente con toda esta parte del estrógeno y demás y de estas hormonas? ¿Qué es lo que hace el hígado en sí? ¿O por qué se le nombra al hígado? Porque el hígado participa en la degradación justamente del estrógeno. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el hígado? El hígado lo que va a hacer es conjugar esos estrógenos para formar los glucurónicos y sulfato. Y generalmente esto va a enviar ¿dónde? Va a enviar a la bilis, que se va a excretar justamente con la bilis, y el resto se va a enviar por la orina y se va a poder eliminar por esto, ¿verdad? Además que también tiene una potencia muy grande en el proceso de inactivar al estradiol. O sea, tiene una función espectacular el hígado. Por eso es que si es que hay una disminución de espectacular para la degradación de los estrógenos, ¿verdad? Por eso es que si es que hay una alteración con la funcionalidad hepática, también puede haber una alteración con la actividad de los estrógenos en el organismo y generar un hiperestrogenismo. ¿Por qué va a generar un hiperestrogenismo? ¿Por qué? Porque el hígado, al no degradar, y esto va a aumentar la actividad del estrógeno, y al aumentar la actividad del estrógeno, y esto va a generar una alteración en cuanto a la funcionalidad que se denomina hiper, que es mucho, estrogenismo, que vamos a ver enseguida qué es lo que puede hacer la cantidad excesiva de estrógeno en nuestro organismo. Y mi paciente va a tener clínica. Por eso es que cuando nosotros estudiamos o le estudiamos a un paciente, no pedimos solamente una cosa, sino que pedimos múltiples estudios laboratoriales para poder interpretar la fisiología que está ocurriendo. Y si es que hay una alteración en estos componentes laboratoriales, que son los métodos auxiliares que nosotros utilizamos, mi paciente está en un estado patológico. Por eso es que ustedes dan fisiopatología, lo fisiológico pero del lado anormal. Entonces, ese paciente con una hipoactividad a nivel hepático, qué sé yo, todas las transaminasas, su GOT, GPT, está todo alterado, su bilirrubina, su fosfatasa alcalina, su gamma GT, todo está mal con ese paciente. Ese paciente puede ese paciente puede tener una alteración también a nivel hormonal, porque o relacionado con las hormonas en forma indirecta por lo menos, porque no va a poder ocurrir el proceso de degradación estrogénica, específicamente con el estrógeno, y va a entrar en un estado de hiperestrogenismo. ¿Estamos bien? Y bueno, y por último, el proceso ya de ay, espérame que voy a inactivar mi teléfono. Ay, porque me desconcentra esto. Y por último está acá la fluctuación, las líneas de cambio pulsátil que puede ocurrir en cuanto a las hormonas y la actividad. ¿Ven cómo hay un aumento, una disminución, aumento y disminución, aumento, disminución, aumento, disminución? Y esto se relaciona muchísimo con todo lo que es el estado el ciclo mensual de las mujeres. Por eso es que cuando dosamos las hormonas y tenemos que dosarlos en un momento específico, o sea, no en cualquier momento nomás que vamos ¿cómo se dice? A dosar estas hormonas, ¿verdad? Que es justamente la regulación del ritmo mensual femenino con relación a lo que es las hormonas ováricas e hipotalámico hipofisiarias. Pero antes de pasar más a esto, yo quiero nomás, o sea, recordarles, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones que va a tener la progesterona
en nuestro organismo y la función específica que va a tener la progesterona, y es como dijimos, ¿verdad? Promueve los cambios secretorios en el útero. Y eso es muy importante. ¿Por qué es importante la promoción justamente de los cambios secretorios en el útero? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué importancia va a tener la función de la progesterona en mi útero? No sería por el embarazo. Muy bien, porque esto lo que va a ayudar al haber una promoción de la capacidad secretora del útero, secretora en realidad a nivel del endometrio, esto va a preparar, es como que le está preparando al útero para la implantación del óvulo, ¿verdad? Y además también, ustedes saben para qué se utiliza la progesterona. Yo le puedo dar progesterona a mi embarazada, por ejemplo. Creo que no, profe. ¿No? No sé. Sí le podemos dar. Le podemos dar progesterona. ¿Cuándo le van a dar progesterona a usted a su embarazada? Cuando esa embarazada tiene riesgo de un aborto o de una pérdida. Entonces, ¿por qué le voy a dar progesterona a esa embarazada? Porque la progesterona reduce la frecuencia y la intensidad de las contracciones uterinas. Por eso es que cuando una embarazada viene con riesgo de pérdida, ¿verdad? ¿Sabes qué, doctora? Yo tengo sangrado o qué sé yo, algo, o tiene alguna anomalía durante su proceso de embarazo, ¿verdad? Se le da progesterona, es para evitar, ayuda a evitar la expulsión del óvulo implantado. Eso es lo que va a hacer la progesterona. Antes prepara para que se implante ese óvulo y durante evita que ese óvulo y sea expulsado. Por eso es que cuando una mujer está embarazada, la progesterona en los primeros meses y está elevado. ¿Por qué? Porque es como un mecanismo de defensa, es como que le está cuidando a ese óvulo que está implantado ahí. Y si es que una mujer está con riesgo y se le suministra progesterona para poder evitar el aborto, ¿entienden? O sea, yo sí le puedo dar progesterona a una embarazada que está en riesgo de perder, en riesgo, si no, no, obviamente no. Tal vez mi pregunta no fue correcta. Eh, no, si está en riesgo de perder su bebé, sí. Si es que no, y bueno, continúa con sus controles normales. Pero si hay ese riesgo, ustedes le dan progesterona con el objetivo principal de evitar la expulsión de ese óvulo implantado. O sea que tiene una función tan espectacular, tanto en forma fisiológica como también en forma médica. En el caso de un estado patológico, me va a ayudar también a mí. ¿Qué efecto más tiene la progesterona? No tiene algo que ver, profe, con la leche materna. No con la leche materna, pero sí tiene Prolactina. mucho que ver. Sí, muy bien. La prolactina se relaciona con la leche materna, pero la progesterona lo que va a ayudar es con el desarrollo de las mamas. O sea que la progesterona lo que va a hacer es estimular el desarrollo de qué cosa, de los lobulillos y los alveolos mamarios. Y eso va a hacer que crezca también las mamas en las mujeres. Ahora, la lactancia en sí, o sea, la leche materna o la formación de la leche materna y ya va a estar, ¿cómo se dice?, a cargo de la prolactina, ¿verdad? Adenohipoficiaria, o sea, ya no va a ser más a cargo de la progesterona. La progesterona lo que va a hacer es preparar el reservorio prácticamente, ¿verdad? O sea, aumenta el tamaño de las mamas y también el desarrollo de los lóbulos y los alveolos para que puedan, ¿cómo se dice? eh, Lactar después el bebé, ¿verdad? Tener una lactancia en sí. Entonces, favorece al desarrollo mamario.
O sea, una gran importancia. Y ustedes, bueno, en- cuando hagan en consultorio y las mujeres luego, ¿verdad? En la mayoría de los casos, cuando van a menstruar, en esos días previos, ustedes se van a sentir luego, o van a sentir en algunas mujeres sienten como que le duelen más los pechos, como que está más tumefacto, como que está un poco más duro. Todo eso es acción de la progesterona. ¿Por qué? Porque le está preparando. La mujer antes de cada ciclo menstrual se está preparando como para tener hijos. Todo el tiempo está preparando su cuerpo. Inclusive esa proliferación de la secreción del útero a nivel endometrial, hay un aumento, un grosor del endometrio con el objetivo justamente de preparar ese útero para la implantación. Y lo mismo pasa a nivel mamario. Después nomás menstrua la mujer y ahí va bajando todos los niveles de progesterona y vuelve a la normalidad. Pero previo a eso, y suele ocurrir eso, aumento, dolor, un poquitito de endurecimiento de las mamas, que es propio porque le está preparando. El cuerpo de esa mujer se está preparando para dar de mamar y para implantar un óvulo fecundado. O sea, todos los meses puede presentar. Y puede ser que a ustedes les llegue una nenita, qué sé yo, que recién está menstruando y le diga, ¿sabes qué, doctor? Yo no sé qué es lo que me pasa, me duele todo mi pecho. Y ustedes le van a poder explicar ahí. ¿Sabes que así, esto ocurre nomás luego, es por esto y así sucesivamente le están explicando qué es la acción hormonal que va a cumplir ahí la progesterona? Y es justamente la de preparar las mamas para la lactancia y el útero para la implantación. ¿Por qué es que duele? Y porque se va descamando todo ese endometrio que se está formando y engrosando. Y ahí se traduce en menstruación, ¿verdad? Eso es lo que ocurre. Pero antes de eso se tuvo que engrosar y eso tuvo implicancia y también ciertos grados hormonales, ¿verdad? Justamente para la preparación. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Bueno. ¿Y qué otro efecto tiene? Ya no sé, no lo sé. Y puede tener efecto también a nivel de las trompas de falopio. ¿Por qué? Porque promueve la secreción justamente del revestimiento mucoso de las trompas de falopio. ¿Para qué? Para que pueda nutrirle. ¿A quién lo que le va a nutrir? Y al óvulo fecundado. Y ustedes saben que durante todo el trayecto de la trompa de falopio se va dividiendo, ¿verdad? Ese óvulo. Y eso ocurre, o sea, eso es muy importante para eso, ¿verdad? Para que ocurra eso en forma correcta, es importante la nutrición y la progesterona también favorece ese efecto. Entonces, durante el proceso de división, para que después se vaya y se implante ya ese óvulo fecundado y se debe de nutrir. Y eso ocurre a lo largo de la trompa de falopio. ¿Quién va a intervenir en ese proceso de nutrición? La progesterona. O sea que todo se relaciona con bebé. La progesterona es todo bebé. O sea, prepara el útero para que se implante el óvulo fecundado. Si es que ya se implantó, ayuda a que se evite la expulsión de ese óvulo fecundado. Para el colmo, para que se implante se tiene que nutrir ese óvulo fecundado y ese proceso de nutrición ocurre en las trompas de falopio y esto favorece también la nutrición, la secreción de la progesterona y también le prepara a las mamas, las glándulas mamarias, para poder dar lactancia, no produciendo leche, sino a nivel estructural. O sea, aumenta la cantidad de lobulillo y aumenta también los alveolos. Y esto genera un aumento en la consistencia de las mamas. Después va a generar todo ya otros estímulos para poder secretar y para poder formar la leche y expulsar la leche, ¿verdad? Que va a venir ahí la oxitocina, la prolactina y demás, ¿verdad? Todo esto se tiene que poner así en una bolsita y se relaciona con la gestación. O sea que tiene una importante función a nivel de gestación y, ¿cómo se dice? En mantención puede ser, ¿no? Y protección, vamos a decir, del óvulo fecundado. O sea que tiene esa función la progesterona. ¿Estamos bien? Bueno.
Entonces, es importante, ¿verdad? Es muy importante en cuanto a la función, que ustedes se manejen la función y acá la fluctuación de estas hormonas. Esta fluctuación generalmente, ¿cómo se dice? Se debe a la liberación de las gonadotrofinas, ¿verdad? Y esa liberación de las gonadotrofinas promueve también la liberación intermitente justamente de esto, de la hormona luteinizante. Por eso es que se relaciona ahí con la actividad de la gonadotrofina, ¿verdad? Y es un aumento fluctuante. Y eso es lo que refiere, se ve más acá arriba, ¿verdad? Y lo de abajo es una comparación que se hizo nomás con otros. Em, en realidad, esto se hizo no en personas, sino que en animales, ¿verdad? Pero que es igual a lo del ser humano. Y acá, en este sistema, se ve todo lo que es la regulación o la retroalimentación del eje hipotalámico hipoficiario ovárico en las mujeres, y se ve todo lo que es la retroalimentación negativa, que todo esto que tiene acá negativo, y la positiva. Y muestran quiénes están interviniendo en la retroalimentación, tanto a nivel de la adenohipófisis, ¿verdad? Para la secreción justamente de la hormona luteinizante y folículo estimulante, que es la activina, y las inhibinas, tienen una retroalimentación negativa y evitan justamente la secreción de estas hormonas, tanto la luteinizante y la folículo estimulante. Y esto es muy importante porque hay ciertos, o sea, yo no puedo estar secretando continuamente hormona luteinizante y hormona folículo estimulante. ¿Por qué? Porque va a tener ciertos efectos negativos en ciertas situaciones. Y generalmente esta fluctuación, por eso es que se ve, hay un aumento, una disminución, aumento, disminución, aumento, disminución, y nuevamente se va a relacionar con la liberación de esto, ¿verdad? Que es de la gonadotrofina, ¿verdad? La liberación de esta hormona también va a tener una implicancia mayor, ¿verdad? Y generalmente hay un aumento, ¿verdad? De esto en el proceso de ¿cómo se dice? De la secreción postovulatoria, tanto de las hormonas ováricas y la depresión de la gonadotrofina hipoficiaria, ¿verdad? Y esto aumenta la secreción de la hormona folículo estimulante. Y el pico preovulatorio, donde generalmente hay un evento mayor, que es justamente esta imagen que muestra cómo es que tiene un aumento en la progesterona, en el estradiol y la progesterona. Y esto también se relaciona con el aumento de la hormona folículo estimulante luteinizante, pero preovulatorio. Y acá la progesterona ya se relaciona con la ovulación, el estradiol con la preovulación. ¿Me entienden? ¿Están entendiendo esta parte? Sí, profe. Bueno. Y acá el pico máximo de la hormona luteinizante, ¿verdad? Que es preovulatorio. Y la folículo estimulante, que también tiene un aumento preovulatorio, ¿verdad? Pero esto también tiene un estado decreciente, ¿verdad? Y vuelve a tener su ciclo. Aumento y descenso, aumento y descenso. Por eso es que las hormonas se piden en determinadas fases del ciclo mensual. Y después ya viene lo que es la pubertad. ¿Qué es lo que es la pubertad? ¿Qué entienden ustedes por pubertad? Y no sería, profe, el proceso de maduración a nivel sexual. Muy bien. La pubertad es el comienzo de la vida sexual adulta, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que es la pubertad? Es el comienzo de la vida sexual adulta en nuestros pacientitos, ¿verdad? Y en sí a todo lo que es el proceso de maduración, y que tiene lugar también, ¿verdad? Ciertas zonas del encéfalo que van a ir aumentando ciertas concentraciones también hormonales. ¿Y qué es lo que me dice esta imagen? Que la pubertad inicia generalmente
alrededor de los 8 a 10 años de edad, en un promedio de 13 años, y que esto se continúa hasta que aparezca la menstruación. Y eso es la menarquía, o sea, termina la pubertad cuando empieza la menarca. ¿Qué es lo que significa menarquía? Yo no sé, pues. Menarquía significa inicio de la menstruación. Menopausia, cese de esa menstruación. Entonces, mi pacientito acá y está desarrollando todos los caracteres sexuales o la mayoría de los caracteres sexuales ya secundarios o con el objetivo justamente del inicio de la vida sexual adulta. Empiezan de los 8 a 10 años y la menarquía, la pubertad termina con la menarquía, que es el inicio de ¿qué? De la menstruación. ¿Cuándo es que inicia normalmente la menstruación? Y entre los 10 y los 16 años, pero, o 11 y 16 años aproximadamente, pero se hace un promedio de 13 años, que es lo que es más común, ¿verdad? En, a esa edad aproximadamente, y bueno, empiezan a menstruar estas pacientitas, ¿verdad? Pueden menstruar antes, sí, pueden menstruar, pero ya está relacionado con alteraciones ya del tinte patológico, ¿verdad? Algunos menstruan inclusive a los 7 8 años, ¿verdad? Pero tienen que tener en cuenta que hay muchos estímulos que pueden favorecer la presencia de una menarquía precoz, ¿verdad? Que es justamente antes de los 11 años, antes de los 11 años. Esa es una menarquía precoz. Así como va a haber una menopausia precoz o una menopausia tardía, también puede haber una menarquía precoz y una menarquía tardía, que es cuando hay pacientes que dicen, sabes que yo ya tengo 18 años y todavía no menstrué, ¿verdad? Que es una alteración ya con el tinte hormonal y hay que ver qué es lo que está pasando. Y a nivel de otros sistemas también, ¿verdad? A nivel de diferentes regiones del encéfalo. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando con ese paciente. Así se refiere entonces, menarquía, inicio de la menstruación, que puede ser muy temprana, antes de los 11 años, o muy tardía, después de los 16 años. ¿Entienden? Van a tener también pacientes en consultorio que van a tener una menarquía tardía y hay que hacer un dosaje de todo y ver qué es lo que está pasando. Bueno, esto es lo que refleja, acá está en cuanto a las gonadotrofinas, ¿verdad? Y en cuanto a la edad. Por eso es que pone acá un promedio de 10. ¿Y qué es lo que pasa? La menopausia. Los hombres, estos hombres no tienen, ustedes hombres, perdonen chicos, tienen que, no sé, a sus novias así en pedestal le tienen que tener. Miren un poco, miren nomás a todo lo que sufrimos hormonalmente las mujeres. Miren, un desastre, joder. Y después cuando estamos de mal humor, tienen que ustedes comprendernos. Miren, ni qué electrocardiograma es. Miren acá, otra vez. Y ustedes bien tranquilitos. Ahí, todo estable. Y nosotros empezamos acá ya luego, ahí aumenta chiquitito. Después acá, y abismales ahí. Cuando empieza a tener un cese todo este caos hormonal y cuando entramos en el estado ya de posmenopausia. Pero ahí que ya tenemos 50 años. Así es que ahora que somos jóvenes y tienen que comprenderle a sus novias. ¿Escucharon? Sí, profe. Callad, calladitos ahí, ni un miu no dicen. No, les hinche nomás. Pero es que es cierto, todo esto, estas alteraciones hormonales que tenemos también a veces influye en nuestro estado de ánimo. Por eso es que sufrimos tanto nosotros con tantos cambios hormonales. Y las mujeres son las que tienen muchos cambios hormonales. Los hombres tienen un nivel así, tipo estándar, o sea, en, en meseta totalmente, ¿verdad? Forever. Y las mujeres no. Entonces, ocurre una alteración también con la secreción y esto va aumentando, ¿verdad? Y en la menopausia que inicia generalmente a partir de los 40 años, ¿verdad? Y va hasta los 50 aproximadamente, también hay una alteración. En realidad,
menopausia. No es la menopausia, es el cese de la menstruación por un año o más. Si es que es 3 meses, no se llama menopausia, se llama amenorrea, cualquier otro nombre ustedes pueden ponerle, menos menopausia. ¿Por qué? Porque la menopausia es el cese de la menstruación por un año o más. Y eso puede ocurrir entre los 40 y los 55 años aproximadamente. 50 a 55 años. Ahí la mujer puede tener un cese entre esas edades. Debajo de 40, una menopausia temprana. Y después de los 55 y es tardía. Y hay que ver qué es lo que está pasando, porque los dos son signos de riesgo en las mujeres. Todo, para el colmo otra vez, si es que tenemos una menopausia tardía, una menopausia precoz, más la precoz, y tienden a tener después alteraciones neoplásicas a nivel uterino y ver qué es lo que está pasando. Y las tardías, y pueden estar relacionadas también a estructuras que están ahí anómalas en nuestro aparato, ¿verdad? Todo nuestro sistema reproductor. Entonces hay que buscar otra vez la causa. Todo eso, si es que ocurre fuera del rango. Si está dentro del rango, y bueno, no hay problema. Pero esto no termina acá la historia. Esto en cuanto a edad nomás y la diferencia entre el hombre y la mujer. Pero durante todo ese proceso hay concentraciones hormonales. Y eso es lo que muestra acá. ¿Vieron? Acá pone, por ejemplo, 12, ¿verdad? Y acá empieza un poquito más, 13 años. La pubertad, la menarquía, que es el inicio de la menstruación, y hay una concentración estrogénica que va elevándose 13 años, acá, menstruación. Se eleva con mayor insistencia y con mucha concentración porque acá empieza todo el proceso ya de reproducción y la actividad, o sea, la vida fértil o el estado fértil de esa mujer. Por eso es que aumenta con mucha intensidad la concentración estrogénica. Y eso va de 13 a 40 años. ¿Por qué 40 años? Y porque a los 40 años esa mujer iba a empezar a tener ya el proceso de climaterio y también menopausia. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Y disminuye el estadio o la época de fertilidad por agotamiento ovárico. O sea, ya esos 400 folículos nunca que se formaron ahí, que ustedes vieron la ovogenia y demás, ya no hay más. O sea, ya está agotado el ovario en sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay alteración también con la concentración de estrógenos. O sea que va disminuyendo y va decayendo. Y cuando llegan al estado postmenopáusico, que ya es después de los 50 años, y esto es prácticamente bajísimo. Es contraproducente en las mujeres que tenga un estrógeno bajo. Y claro que sí es contraproducente. ¿Por qué es contraproducente? Y ahí, miren, acá otra vez, ¿cómo se dice? Una aclaración muy interesante. Porque esto ocurre y si tenemos suerte, todas las mujeres vamos a pasar por esto. Vamos a tener, porque se pone casi 10 años son de diferencia, ¿verdad? Generalmente, inclusive cuando den en ginecología, se van a dar cuenta que el proceso de climaterio, que es el estadio previo a la menopausia, donde hay también alteraciones hormonales, específicamente relacionadas con la concentración de estrógeno, y sus pacientes, pues eso puede durar hasta 5 años o inclusive un poco más, ¿verdad? Generalmente dura un año nomás, pero puede durar varios años, previo al cese completo de la menstruación, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que su paciente se va a presentar o cuál va a ser la manifestación clínica que su paciente va a referirles a ustedes y que se relaciona justamente con la baja concentración de estrógeno? Ustedes saben, y famoso se toma de broma, esta ya con su menopausia. Y no es menopausia, sino climaterio. ¿Nunca escucharon esa frase? Sí, profe. ¿Y qué suele presentar esa paciente?
Y a nivel anémico, profe. Puede ser también, puede ser, porque hay un aumento hay veces que hay una hipermenorrea, o sea, un aumento en la, mm, en la cantidad de sangre, ¿verdad? Y en la cantidad de veces que menstrua al mes. Puede haber. Pero a nivel anímico, ¿cómo están? No están bajoneados, bajoneados. Están bajoneadas, lloran por todo, se ríen por todo, tienen frío, tienen calor. En un ratitito, después se van y prenden otra vez el aire. Después se van y apagan otra vez. Sudan, están con alteraciones justamente con el ciclo menstrual, están irritables, se cansan por todo. O sea que hay una gran cantidad de síntomas que van a presentar sus pacientes. Una, ¿cómo se dice? Una resistencia disminuida y una calcificación también disminuida de los huesos, de todo el cuerpo. O sea que esa calcificación se va a disminuir. Por eso es que cuando ustedes tienen una paciente posmenopáusica, que ya tiene 55 años, 60 años, es un indicativo para ustedes de pedir una densitometría ósea. ¿Por qué? Porque esa paciente se está descalcificando. ¿Por qué otra vez? Porque hay una disminución en la concentración de los estrógenos y esto favorece a la descalcificación de esa paciente. Y si se descalcifica, esa paciente tiende a tener fracturas. Entonces, todo eso es importante para ustedes, ahora del lado fisiológico, mañana del lado clínico, porque ustedes le van a dar ahí calcio, Candeforte, que D3, que calcio, que vitamina, esto, que todo le van a dar a esa paciente porque esa paciente tiene que estar preparándose. Y para el colmo, si me falta estrógeno, yo puedo hacer una terapia estrogénica que anteriormente se hacía. O sea, yo antes, o sea, anteriormente se utilizaba mucho en los procesos de premenopausia y se le trataba ya a las pacientes con estrógeno, ¿verdad? En dosis pequeña. Pero después se hizo ciertos estudios, te van a leer también el libro que habla de estos estudios, que hablan de una alteración a nivel cardiovascular y se suspendieron esos estudios, pero, o sea, esos tratamientos. Pero va a depender mucho, es costo-beneficio, es costo-beneficio. Y en personas postmenopausia la terapia estrogénica es muy buena. O sea, hay que ver, hay su pro y su contra, ¿verdad? Lo que le va a favorecer al paciente y lo que no le va a favorecer, pero va a depender de cada paciente. No es para todos igual. Por eso es importante que cuando un paciente se encuentre en esta situación y se vaya y consulte, ¿verdad? Para un mejor estudio y para ver qué es lo que se puede agregar o no en su esquema terapéutico. Esto es lo que me muestra esta imagen. Me muestra cómo es que se va concentrando todo lo que es la cantidad de estrógeno, qué efectos va a tener en mi paciente, ¿cierto? Acá hay un pico y casi no hay luego espacio entre cada pico. Un pico máximo y pongamos que va a ser acá a los 25, 30 años y después va a ir bajando un poquito, pero el pico todavía es intenso hasta los 40, 45 años aproximadamente, donde ya empieza ahí el proceso de climaterio, menopausia y esto va bajando y mi paciente va a empezar a tener sintomatología. Y ustedes no me van a creer, pero en consultorio hay muchísimas mujeres que vienen en un estado justamente premenopáusico que se llama climaterio y con todas estas crisis y que parecen una crisis así súper relacionado con alguna condición de base, pero forma parte de una alteración de hormonas, ¿entienden? Y se le hace todo su chequeo y se constata que no hay nada a nivel orgánico y es más bien a nivel hormonal y esas hormonas son las que generan caos en nosotras, ¿entienden?
Esa es la diferencia entre los hombres. Los hombres no tienen picos, no tienen picos. Ellos están ahí en meseta. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno, entonces, para terminar nomás el capítulo, porque ahí ya termina todo lo que es el lado hormonal. Para terminar el capítulo, vamos a hablar de lo que es el acto sexual femenino. El acto sexual femenino, y tiene mucha importancia, ¿verdad? Como sabemos también el acto sexual masculino y femenino son parecidos. ¿Qué necesita un hombre para que pueda tener un correcto acto sexual? ¿Qué necesita para que se excite? Aquí estamos en fisios y no. No saben, Juan. Sin vergüenza, te van a ser médicos. ¿Alguna estimulación? Muy bien. Yo necesito estimulación. La mujer también necesita estimulación. O sea que el acto sexual o la acción sexual es a base de la estimulación, tanto psicológica como local. O sea, los dos tienen que estar involucrados para que pueda ocurrir el acto sexual. Si uno de los dos no está, el acto sexual no va a ser, ¿cómo se dice? Factible, o sea, no se va a poder realizar. Entonces, tanto pensamientos eróticos como provocación del deseo en la mujer como en el hombre va a ayudar con la realización del acto sexual, ¿sí? Y esos deseos o impulsos psicológicos y fisiológicos también no es que van a estar nomás ahí, ¿cómo se dice? Eh, no van a tener un efecto, sino que van a tener efectos a nivel fisiológico. ¿Por qué? Porque van a ayudar con la secreción de ciertas hormonas sexuales. Y esto también va a favorecer o se relaciona también, ¿verdad? Se podría deber con esto que está acá, que es el aumento estrogénico. Y esto ayuda justamente con el proceso de preovulatorio y generalmente por eso durante el, las fases preovulatorias, las mujeres tienen mayor deseo. O sea, todo está relacionado a nivel fisiológico. Preovulatorio, durante la ovulación, la mujer tiene mayor deseo por el aumento del contenido estrogénico, la concentración estrogénica, y más la estimulación, tanto psicológica como local, aumenta y genera lo que es el acto sexual. Ahora, ¿cómo es que ocurre el proceso de erección y lubricación femenina? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? En anatomía ya dieron ya eso. ¿Cómo es que se ocurre la erección? ¿O qué es lo que pasa cuando hay un proceso de erección? Inclusive hay control nervioso y todo ahí. Nervios, arterias y demás que ayudan con el proceso de vasos que se van a encargar de... ¿Qué es lo que pasa cuando hay una erección? Y después, Explica nomás. bueno, me voy a explicar. ¿Cómo está constituido
Díganme, pues, ¿cómo está constituido el pene? La estructura. Cavernoso, blande, cuerpo esponjoso. ¿Cuál? Y bueno, ¿y cuál de los cuerpos el cavernoso o el esponjoso se tiene que llenar de sangre para que ocurra erección? Esponjoso, pues. ¿Ah? Esponjoso. Y cuando se llena de sangre ocurre el proceso de erección. Yo necesito irrigación, inervación, vasos. Yo necesito de vasos. ¿Para qué? Para que ocurra un mayor retorno sanguíneo. O sea, la erección necesita de eso. Y para que eso ocurra, se necesita de ciertas sustancias. Y ahí viene todo lo que es el óxido nítrico, la liberación de acetilcolina, de ciertos péptidos que van a ayudar con el proceso de vasodilatación para que ocurra una mejor irrigación y para una mejor respuesta vascular, para que ocurra un proceso de vasodilatación, que es importantísimo. Por eso es que anteriormente se utilizaba la famosa Viagra como tratamiento antihipertensivo, pero se vio que tenía otros efectos secundarios, pero que no era tan secundario para los hombres, ¿verdad? Que generaba también un aumento en la erección de esos pacientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había una vasodilatación y se sacó del mercado por eso el sildenafil, que es la famosa Viagra. Pero se utiliza y también por el riesgo cardiovascular aumentado que genera. Ustedes tienen que saber estos procesos porque tienen que explicarle a sus pacientes. Yo sé que es incómodo hablar de esto ahora, pero se van a dar cuenta que cuando sean médicos van a hablar tanto de este tema con sus pacientes, porque van a venir a preguntarle de todo y tienen que saber explicarles. Entonces, cuando hay un proceso de erección y de lubricación en los pacientes, es muy importante porque gracias a esos procesos es que se va a llevar el acto sexual a cabo. Y nosotros, no es solamente por placer lo que se lleva el acto sexual, sino también es para poder crear nuevas vidas. Entonces, ese acto sexual tiene dos finalidad, dar placer y generar una vida. Entonces, para que pueda ocurrir eso, necesitan de varios estímulos. Para que esa acción sea satisfactoria, se tiene que lubricar la zona, se tiene que lubricar el introito, ¿entienden? Para que el coito no duela, no sea algo, ¿cómo se dice?, desagradable, tiene que haber una buena lubricación. Y ahí ya está todo lo que es el líquido seminal del hombre, que va a favorecer, pero la mujer también tiene ciertas glándulas que van a ir secretando moco con el objetivo justamente de lubricar. Y esas glándulas se llaman glándulas de Bartolí. Si es que hay una contaminación y que se debe a la realización de sexo anal vaginal, puede haber una bartolinitis. Y esa bartolinitis es una condición patológica en las mujeres. Y en la mayoría de los casos, si no cede con la administración de antibióticos, pero de amplio espectro, y se va a un campo quirúrgico. Por eso es que hay que también explicar todas las consecuencias que pueden llegar a tener ciertos actos sexuales. Todo eso hay que explicar. Y ahí entra el proceso de lubricación involucrado. Por eso yo tengo una bartolinitis, esa glándula no va a poder secretar la cantidad o el correcto, no va a poder realizar su correcta función porque hay un proceso inflamatorio infeccioso ahí. ¿Me entienden? Entonces, cuando hablamos de lubricación y erección, y se tiene en cuenta todos estos fenómenos. Son fenómenos fisiológicos. Y cuando llega al orgasmo, hay otra vez otros componentes que se van a ir agregando a ese esquema de acto sexual. Y ese componente o ese orgasmo
tanto a nivel femenino como masculino, se caracteriza por la contracción de todos los músculos pélvicos y la liberación también de ciertas sustancias como la oxitocina que van a favorecer la contracción. ¿Por qué lo que quieren contraer todos estos órganos? Porque quieren enviar el espermatozoide hacia todo lo que es las trompas de falopio, que se vayan fecundando y todo esto y que llegue a implantarse al útero. Eso es lo que quieren hacer. Todo termina con el proceso de fecundación. Nuestro cuerpo y está actuando a favor de la vida. O sea, quiere formar una vida y genera todos estos efectos a nivel fisiológico, a nivel orgánico. ¿Me entienden? Ahora, la fertilidad va a depender, ¿verdad? Generalmente la viabilidad de un óvulo fuera del ovario y es de 24 horas aproximadamente, pero los espermatozoides pueden inclusive tener vida hasta 6 días después. Por eso es que dentro de la vagina, por eso es que el periodo de fertilidad femenino y femenina dura aproximadamente unos 4 a 5 días, aproximadamente. Y después se ve ya todo lo que es las anomalías con la producción ¿cómo se dice? Con la fertilidad femenina, ¿verdad? Pero que no son tan frecuentes. Entonces, ahí termina con el orgasmo femenino, con la eyaculación de esa persona, del hombre, ¿verdad? Termina el acto sexual. Y ya sabemos cómo es el proceso después, una vez que se fecunde el óvulo. Y todas las hormonas que se van liberando. ¿Se dan cuenta cómo es? Espectacular es cuando hablamos de hormonas. ¿Por qué? Porque había sido, todas estas hormonas cumplen funciones tan, pero tan importantes y todo el tiempo está nuestro organismo a favor de la vida, o sea, de la protección, de evitar que se elimine qué sé yo, el óvulo fecundado o cómo es que se va a implantar. Todo va a un fin, ¿entienden? Entonces, quiero que lean todo lo que es el capítulo 82. No sé si quieren que le pase esta clase, pero esta clase solamente es imágenes. Este no. Este no es para usted. Y con eso termina lo que es las características sexuales secundarias, ¿verdad? La regulación de la funcionalidad sexual, la retroalimentación positiva y negativa, ahí con relación al hipotálamo, ¿verdad? Y demás. La respuesta sexual humana, que es lo que estuvimos diciendo con el acto sexual que estuvimos hablando, y la menopausia, la menarquía, todo eso entra acá. ¿Entendieron la clase de hoy? ¿Tienen alguna duda? Entendió, profe. Se entendió, profe. ¿Y los demás? Sí, profe, se entendió. Entendió, profe. Bueno. Espérenme ahí un ratito, se van a quedar calladitos. Voy a sacar foto. Vamos a ver un poco. ¿Por qué están tan poquitos hoy? A lo mejor los otros se olvidaron, profe, que era hoy. Y capaz. ¿Y qué pasó de Samara? No sabe nada de ella. Ni idea, profe. No, profe. Y bueno, porque ya son varias clases que no están. Pero bueno, estamos chicos. No tienen más dudas, ¿verdad? De mi parte no, profe. Bueno, entonces están libres. Vayan, lean el capítulo 82 sobre todas estas hormonas.